bienvenidos todos al segundo día de este foro de precisión IDIVAL, en este caso dirigido hacia endocrinología, diabetes y nutrición. Ayer vimos una mesa, tuvimos una mesa fundamentalmente centrada en diabetes tipo 2 y obesidad, pero bueno, ya algunos temas empezaron un poco a apuntar a la importancia que iba a tener la mesa de hoy. Yo creo que es una mesa súper actual. Acabáis de venir del Congreso de la TTD y seguro que algunas cosas que habéis visto allí nos vais a contar. El Congreso ATTD, para los que no sois endocrinólogos, que sois muchos de vosotros, he visto un poco la audiencia de ayer y había muchos médicos jóvenes, médicos residentes, nefrólogos, algún endocrinólogo, estudiantes, algún médico de otra especialidad, inmunólogos, en fin, enfermeras y otras especialidades médicas. Entonces, bueno, pues seguro que la información que vayáis a dar va a ser muy útil para muchos profesionales sanitarios y gente interesada en estilo de vida, en diabetes, en metabolismo y en salud en general. Así que, Marga Jiménez, te presento. Marga Jiménez es endocrinóloga, trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Marga fundamentalmente trabaja en diabetes y un poco hacia donde se ha dirigido ella en diabetes, aunque que ha trabajado en diabetes en muchos ámbitos, es fundamentalmente a diabetes tipo 1 y al uso de nuevas tecnologías en personas con diabetes. Así que para intentar ir avanzando y mientras María se nos une, Marga, te dejo con el micro para que nos des tu exposición. Muy bien, muchas gracias Luis, gracias a María y gracias por toda la invitación. Vamos, me hubiera encantado poder estar en Santander, pero el formato es fantástico y bueno, si no puede ser presencial, al menos así podemos compartir un ratito juntos. Pues vamos a ir a por ello. Bueno, pues un poco lo que se me pidió es ver si podíamos hablar de sistemas de páncreas artificial híbrido, de los sistemas de liberación automatizada de insulina y quisimos orientarlo un poco dirigido hacia qué nos queda por desarrollar desde el punto de vista del endocrinólogo de adulto, es decir, qué es lo que tenemos hoy en día, cuáles son los retos de los sistemas de cara al futuro, qué es lo que está por venir y de qué no deberíamos olvidarnos, ¿no? Porque a veces parece que la tecnología nos acorrala, ¿no? Todo el día. Parece que tenemos un montón de cosas, pero no debemos olvidar gran parte de los ABCs porque los vamos a necesitar igual como va a ser la parte de educación terapéutica, que obviamente está obligada a cambiar y a modificar para adaptarse a toda esta nueva tecnología, pero sí que es cierto que no es tan sencillo y debemos estar preparados para aquellos casos donde las cosas no funcionen. Este es mi conflicto de interés, que no tengo ninguno respecto a esta presentación. Entonces, si tuviera que resumir un poco qué es lo que queda por desarrollar desde el punto de vista del endocrinólogo de adulto, yo diría que los sistemas actuales seguramente mejoren a lo largo de los próximos años en términos de portabilidad y de mejoras de los componentes del sistema. Y eso también incluye la mejora de la conectividad, porque como os explicaré después, posiblemente esto facilite que podamos cambiar la manera de atender a las personas con diabetes. Y a mí eso me parece un reto increíble para los próximos años. Los retos de los sistemas actuales, sobre todo, yo los he dividido en tres partes, ¿no? Por un lado, cómo estos dispositivos son capaces de adaptarse o no a los cambios rápidos en la sensibilidad a la insulina, que es quizá donde nos generan más problemas en nuestras consultas, los problemas que no están resueltos respecto a la adaptación ante el ejercicio físico, las comidas, que siguen siendo también uno de los retos fundamentales, y luego haremos un breve resumen con algunas ideas para llevarnos a casa. Si empezamos por la primera parte, de qué le pediríamos en términos de portabilidad y mejoras de los componentes del sistema, la verdad es que las cosas han cambiado muchísimo. O sea, de hecho, los sistemas de infusión automatizada de insulina endovenosa y de monitorización continua de la glucosa ya existían en los años 70, pero obviamente nadie podía salir a la calle con un dispositivo como esto, ¿no? Existían en términos de investigación clínica y eso fue lo que abrió la puerta a pensar que esto podía ser una realidad en algún momento. Entonces, los dispositivos que tenemos hoy en día
están muy bien, son portables, pero cuando uno habla con personas con diabetes le pedimos más cosas y pedimos que sean mejores en términos de portabilidad. Yo creo que en los últimos años hemos visto una gran mejoría en términos de la portabilidad del sensor en sí, o sea, cada vez son más pequeños, más fáciles de poner, de una mayor duración, con una mayor precisión. Ya no requieren aquellas calibraciones que necesitábamos al principio y son mucho más fáciles de utilizar. Y esto es una realidad y ahora mismo si uno mira los dispositivos que hay en el mercado, el Guardian 4 se ha quedado totalmente obsoleto. O sea, la gente está esperando que salga Simplera para poderlo poner con la bomba 780 porque realmente es lo que hace que se quede un poco atrás, ¿no?, este dispositivo. Eso por un lado, en términos de sensor. En términos de catéteres, le pedimos que sean catéteres buenos, que den menos problemas cutáneos y que además duren más, ¿no? Y de hecho ya existe un catéter que se va a lanzar este año, un catéter de infusión de insulina que va a durar 7 días y eso puede facilitar en términos de adherencia a los pacientes, ¿no? O sea que el hecho de que una vez a la semana hagas el cambio del sensor y del catéter, yo creo que también facilita la usabilidad por parte de los pacientes, ¿no? Luego tenemos el otro motivo de queja frecuente es el catéter en sí, ¿no?, que es poco portable, no me gusta llevarlo, me hace percibir que tengo una enfermedad, ¿no?, porque llevo un dispositivo ahí colgando y la gente me ve el catéter. Bueno, pues ahí sí que es cierto que el hecho de las bombas sin cable también puede tener un hueco en el mercado y que posiblemente, pues si cada vez son más pequeñas y más fáciles de utilizar y se ven menos, pues es más fácil que aumenten la portabilidad y la buena percepción de todas aquellas personas que hoy en día se nos caen en una sesión informativa de estos dispositivos porque no quieren utilizarlo, ¿no? Está claro que en el futuro, si tenemos insulinas mejores, insulinas más rápidas, pues eso es posible que también impacten los algoritmos de control y que hagan que el sistema sea capaz de actuar más rápido ante los cambios bruscos de las necesidades de insulina. Y eso también, pues, es algo en lo que debemos pensar para mejorar en el futuro. Y por último, yo remarcaría que si ya tenemos todos los datos de infusión de insulina y de monitorización continua de la glucosa en la nube y todos estos datos se pueden importar directamente a los sistemas informáticos de nuestros hospitales, esta conectividad debería permitirnos monitorizar a nuestros pacientes de forma remota y cambiar la manera en cómo les visitamos, ¿no? Es decir, porque una persona que va muy bien controlada tiene que venir cada 4 meses, si es que puedes, ¿no?, en tu hospital, porque te lo permiten tus números, a visitarse si las cosas están bien y en cambio no podemos permitirle a veces que venga cuando lo necesitan porque no hay huecos en consultas, ¿no? Estructurando un curso clínico que nos da un cuadro de mandos con todos los datos de resultados en salud, integraba los datos de los distintos dispositivos, en concreto de Abbott y de Medtronic, para tenerlos directamente volcados a nuestro sistema informático. Y eso nos ha permitido generar un programa que segmenta a los pacientes para poder priorizar las necesidades que tienes. Y entonces la idea es poder con ello construir nuestras agendas y priorizar a aquellas personas en función de las necesidades que tengan, de tal manera que aquel que vaya muy bien controlado recibirá un report periódico por nuestra parte, pero vendrá pues quizá una vez al año, ¿no? Y eso es lo que estamos construyendo. Ahora mismo estamos en fase de prueba, pero sí que es cierto que pensamos que el hecho de mejorar esta conectividad con todos estos datos circulantes en la nube, pues evidentemente debería llevarnos a poder adaptarnos a un cambio en el modelo asistencial que sea más cercano a la realidad cotidiana de las personas que tienen diabetes, ¿no? Por otro lado, es cierto que se van a mejorar los algoritmos de control. Yo creo que a medida que vayan pasando distintas versiones, los algoritmos serán capaces de reconocer patrones y aprender, o sea, hacer algoritmos adaptativos en menor tiempo. Aquello que recalcula la dosis de insulina en una semana, pues quizá de aquí poco sea capaz de hacerlo en lugar de en una semana, en 72 horas, por ejemplo. Bueno, pues el hecho de mejorar los algoritmos tanto adaptativos como a sistemas que son capaces de aprender del pasado o integrar más información sin llegar a parecer un árbol de Navidad, ¿no? Pero sí, para mí es muy importante la actividad física y soy capaz de integrar datos de actividad física, del sueño, de las fases del ciclo menstrual, etcétera, dentro del mismo algoritmo. Al final soy capaz de darle más información y que con ello fuera más capaz de ajustar la dosificación de insulina de forma más precisa y más adaptada a mis propias necesidades, ¿no? Yo creo que todo esto está por venir y son los retos que tenemos hoy en día con los algoritmos de control, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con los dispositivos que tenemos,
uno de los retos es ver si las máquinas actuales son capaces de adaptarse a un cambio rápido en la sensibilidad a la insulina. Uno de los ejemplos sería la variabilidad del control glucémico a lo largo del ciclo menstrual. Yo creo que era algo que no nos acabábamos de creer cuando los pacientes venían con libretas, ¿no? Que siempre nos decían que en determinadas fases del ciclo menstrual el control era o más alto o más bajo. Y hasta que no aparecen realmente algunos trabajos con monitorización continua de la glucosa, no fuimos capaces de ver que efectivamente lo que nos estaban recordando era cierto, ¿no? Y que la glucemia variaba a lo largo del ciclo menstrual y que eso muchas veces era muy difícil de conseguir mejorar con los dispositivos que teníamos hasta hace muy poco. Vamos, y ni que decir tiene con múltiples dosis de insulina donde es muy difícil conseguir adaptarse, salvo que sea un cambio muy manifiesto, ¿no? Lo que hemos hecho en la última época, ya siendo conscientes de que el control glucémico pues, varía a lo largo del ciclo menstrual, fue ver si el hecho de poner un dispositivo de páncreas artificial híbrido conseguía atenuar o adaptarse a estas distintas fases del ciclo menstrual. Y esto, la verdad es que os lo traigo en primicia porque nos lo acaban de publicar ahora mismo, pero lo que hemos podido observar es que la variación de la glucemia a lo largo del ciclo menstrual persiste con páncreas artificial híbrido. Esto está hecho con 780 de Medtronic, pero que esas diferencias se atenúan llevando este tipo de dispositivos. Es decir, seguimos viendo variación, pero el tiempo en rango es muy superior y el tiempo en hipoglucemia es muy inferior. Es decir, nuestra explicación es que seguramente el buen control a lo largo, globalmente a lo largo del ciclo es lo que atenúa las diferencias y no es que sea el propio algoritmo que sea capaz de adaptarse a las distintas fases del ciclo menstrual, sino que el hecho de ir mejor globalmente es lo que hace que se atenúen esas diferencias, ¿no? Y yo pienso que esto es muy buena noticia porque era uno de los retos que teníamos en algunas de nuestras pacientes. Por otro lado, otro de los retos es el control durante la gestación. Ya sabéis que los objetivos de control glucémico durante la gestación son súper estrictos. Vamos, si encima empezamos a hablar de tiempo en rango estrecho, que será lo siguiente que ocurrirá a lo largo de los próximos años, ¿no? Ahora que parece que nuestros pacientes van mejor controlados, pues la verdad es que la gestación es un reto y muchas veces eso supone no solo intentar adaptarse a la variabilidad glucémica y al aumento progresivo de la resistencia a la insulina en las distintas fases de la gestación, sino batallar con la hipoglucemia, con el miedo a la hipoglucemia o el miedo a la hiperglucemia para no hacer complicaciones ni fetales ni obstétricas durante el embarazo, ¿no? Y todo esto asociado a una supercarga mental por la autogestión que supone manejar toda esta información a lo largo del embarazo. Y ahí es donde han aparecido dos estudios. Uno es el IDAPT, como sabéis, con el algoritmo de Cambridge, que ha comparado pues, el uso de un páncreas artificial híbrido respecto al control estándar, donde el 50% de las mujeres llevaban un tratamiento con bomba previamente. Y aquí la buena noticia es que nos dice que el control glucémico a lo largo del embarazo no solo mejora, sino que como podéis ver el tiempo en rango mejora, pero mejora sobre todo durante la noche. Y esto pienso que es muy buena noticia porque cuando empezaron a utilizarse este tipo de dispositivos teníamos la impresión de que quizás les tenía que pasar a modo manual durante la noche para conseguir un mejor control. Y el estudio AIDAP nos dice, y posteriormente el Crystal, que se ha presentado también en la ATTD, nos dice exactamente lo mismo, que es que el tiempo en rango durante la noche mejora de manera espectacular. Y no solo eso, sino que el control glucémico a lo largo de la gestación mejora y mejora muy rápido, mejora en las primeras semanas. Es decir, que estos algoritmos de control, a pesar de las limitaciones que tienen, son capaces de adaptarse a este cambio en los requerimientos de insulina en las primeras fases del embarazo de manera muy rápida y eso es lo que se ha asociado realmente a buen control, ¿no? Todo esto acompañado por realmente de buenos resultados en términos de complicaciones materno-fetales y esto es lo que hizo que el sistema de Cambridge se autorizara como primer sistema de asa cerrada durante el embarazo. Durante la ATTD se han presentado los resultados del estudio Crystal, que son que es una población que no es comparable a la de la IDAP. Desde mi punto de vista también son buenos resultados y demuestran que este sistema también es eficaz y seguro. Se podría mejorar, obviamente, pues podríamos pedirle que el objetivo de control fuera más bajo, etcétera, pero posiblemente sitúe ya muy cerca también al dispositivo de Medtronic de conseguir la aprobación durante la gestación y yo creo que esto será algo que veremos en los próximos meses. Así que tendríamos las fases del ciclo menstrual por un lado, el embarazo por otro y el otro reto, yo creo, de cambio en la sensibilidad a la insulina son cuando los
pacientes tienen distintos turnos de trabajo, cuando cambia mucho la sensibilidad a la insulina, por ejemplo, entre los días laborables y los festivos, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, tienen un trabajo muy sedentario de lunes a viernes y en cambio el fin de semana hacen un montón de deporte. Esto no hay algoritmo de control que sepa si es sábado y domingo, si llueve o no llueve y si voy a salir a ir a hacer 50 kilómetros en bici o no, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esto? Entonces, yo creo que cuando teníamos bombas convencionales y utilizábamos solo bombas convencionales, muchas veces teníamos que recurrir a distintos patrones de línea basal o a utilizar basales temporales constantemente para adaptarnos a los distintos turnos de trabajo. Y yo creo que se nos ha puesto el tema muchísimo más fácil, ¿no? Porque si bien no es perfecto el grado de control a lo largo del día, y este sería pues un resumen de 14 días de una persona que tiene 3 turnos de trabajo diferentes, sí que el control nocturno es muy bueno, durante el día pues no es tan bueno, pero realmente es que comparado de donde veníamos, el control es excepcional, ¿no? Y haciendo mucho menos, ¿no? Porque aquí sí que puedes modificar pocas cosas, ¿no? De hecho, si uno mira, por ejemplo, de una persona que el fin de semana hace mucha más actividad física, las opciones que tienes de corregir las cosas o intentar adaptar el dispositivo a la actividad física y a estos cambios en la sensibilidad a la insulina son muy pocas, ¿no? Yo creo que si hay riesgo de hipoglucemia, lo que puedes hacer es poner un objetivo temporal en cualquiera de los términos que se llame en cada una de las máquinas, ¿no? Que al final es subo el objetivo y le digo que no me ponga correcciones, es decir, un sistema que no sea tan agresivo corrigiendo la glucemia, ¿no? Eso, por un lado, para intentar reducir el riesgo de hipoglucemia. Cuando cambia mucho el tipo de ingesta entre el fin de semana y entre semana, por ejemplo, porque comemos mucho, pues o calculas muy bien o una opción es comer pocos hidratos, porque es la manera que realmente lo que no sea yo capaz de corregir me lo va a corregir el algoritmo en periodo postprandial, ¿no? Cuando estamos altos, o sea, cuando hay hiperglucemia, o por ejemplo en determinados momentos de la gestación, por ejemplo, si no ha acabado de corregir o de adaptarse el algoritmo de control, esto lo comentaban en el Crystal, una de las cosas que a veces se hace es decirle al sistema que comes sin comer, que esto es algo que particularmente no es que me guste mucho, lo de utilizar el bolus fake, pero cuando estás un poco alto, es la única manera de intentar adaptarlo rápido. Eso no quiere decir que esto sea capaz de resolver tu problema de hiperglucemia rápido, ¿no? O sea, si te han puesto corticoides porque inyectados, pues porque tienes una infección respiratoria y estás con un broncoespasmo, o te han hecho una infiltración porque tenías una trocanteritis, a lo mejor la hiperglucemia no hay manera de resolverla y tienes que salir a modo manual. Eso lo tenemos siempre allí y ahí es de donde hablaremos mucho de cómo resolver a nivel educativo el hecho de pasar a modo manual, porque quiere decir que esa persona tiene que saber manejar una bomba y la información que proviene de un sensor de glucosa, ¿no? Eso por otro lado. Otra de las cosas que creo que hemos aprendido con estos dispositivos es que no se necesita comer tanto ante una hipoglucemia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a utilizar la regla del 15 y en cambio aquí, cuando un paciente tiene una hipoglucemia, normalmente lleva mucho rato parada la infusión de insulina. Entonces el hecho de ser consciente de que no necesitas comer tanto para corregir una hipoglucemia, creo que es algo que hemos ido aprendiendo también a lo largo de los últimos meses, ¿no? Esto sería respecto al tema de los cambios en la sensibilidad a la insulina y luego tendríamos la adaptación ante el ejercicio físico y ante la comida. Respecto al ejercicio físico, también se ha hablado mucho en la TTD. Yo creo que tenemos muy buenas noticias y si pudiera resumirlo diría que estamos en vías de conseguir simplificar que la gente pueda hacer ejercicio físico sin tener que utilizar estas tablas que a mí particularmente me horrorizan, ¿no? Porque cuando salían en las guías las tablas de lo que hay que hacer antes de hacer ejercicio físico y durante y después, digo, madre mía, si esto se lo enseño a cualquier persona con diabetes, para cuando llega al gimnasio tiene ganas de volver porque no hay quien sea capaz de entender la mitad de cosas, es que me parece complicadísimo, ¿no? Y con el uso de los sistemas híbridos de páncreas artificial se ha mejorado muchísimo las cosas. Yo creo que ha mejorado el conocimiento en el sentido de que ahora somos conscientes de que no todos los tipos de ejercicio físico afectan de la misma manera al control glucémico. Aquí os pongo, por ejemplo, datos de un trabajo nuestro, ¿no? Donde mirábamos el control glucémico durante ejercicio aeróbico y anaeróbico, ¿no? Y igual que han demostrado en otros trabajos, pues vimos que realmente el que tenía más riesgo de hipoglucemia era el ejercicio físico aeróbico. En cambio, el anaeróbico, pues posiblemente no requiere comer tanto o nada al inicio y es
quizá un poco más hiperglucemiante. De hecho, en la ATTD se hablaba mucho de intentar conseguir que los tipos de entreno ante el ejercicio físico fueran una mezcla entre aeróbico y anaeróbico para reducir el riesgo de hipoglucemia y que el tipo de adaptación o lo que tuviera que aprender la persona con diabetes fuera siempre la misma, ¿no? Porque muchas veces el reto cuando viene a consulta un paciente, por ejemplo, que hace baloncesto y hace competición, pues te dice que 3 días hace físico y hace aeróbico, otro día entrena en la pista y te vuelves medio loco intentando adaptar la pauta de insulina o las condiciones particulares a los tipos de entreno, ¿no? Y de lo que se ha hablado mucho en la TTD justamente es esto, ¿no? Intentar que todos los tipos de entreno tengan una parte aeróbica y una anaeróbica para que el efecto sobre el control glucémico sea parecido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué ha cambiado respecto a nuestra aproximación al ejercicio físico con el uso de los sistemas híbridos de páncreas artificial? Yo creo que han cambiado muchísimas cosas. Creo que podemos recomendarles a las personas con diabetes que coman menos antes de la actividad física. Las instrucciones me parecen mucho más sencillas, siempre y cuando seamos capaces de anticipar que vamos a hacer actividad física. Es decir, si uno le dice al dispositivo, por ejemplo, con el sistema de Medtronic, pues 1 o 2 horas antes pones un objetivo temporal, me estoy asegurando que no me va a poner un bolo de corrección y que tendré muy poca insulina activa en el momento de hacer actividad física, con lo cual es posible por primera vez que pueda hacer actividad física sin necesariamente comer antes de hacerla. Y yo creo que esto ha sido un cambio espectacular que hemos visto en la última época, ¿no? Y por otro lado, la otra pregunta es, a lo mejor no necesito comer antes, sino comer cuando toca, porque el sistema no es capaz de compensar parando la insulina el riesgo de hipoglucemia que yo tengo en función del tipo de actividad física que haga, ¿no? Yo creo que se ha hablado mucho también en la TTD de qué podemos hacer respecto al bolus previo, se ha hablado en general de que si vas a hacer actividad física y hay un bolus previo se debería reducir alrededor de un 30%. Se ha hablado muy poco de qué hacer después, o sea, cuánto tiempo alargo el objetivo temporal o qué hago con el bolo de la cena en el caso de que haya hecho actividad física después, pero si tuviera que resumir algo, diría que el consejo general ha sido anticipación, utilizar objetivos temporales, la ingesta se ve disminuida claramente y los consejos son de más sencillez claramente. En la última época nosotros lo que hemos hecho ha sido trabajar con sistemas de páncreas artificial híbrido unihormonales, es decir, solo con infusión de insulina, y un poco lo que nos planteamos es si existe un mayor riesgo de hipoglucemia, ¿qué hay si le añado al algoritmo de control un lazo cerrado que me asesore sobre cuándo tengo que comer? Es decir, no comer por una tabla de control, sino cuando el sistema predice que parando la infusión de insulina no va a ser suficiente para eliminar el riesgo de hipoglucemia. Y un poco en esa línea lo que hicimos fue añadirle a nuestro algoritmo de control, que es un algoritmo PID, o sea que no tiene capacidad de predecir lo que va a ocurrir en el futuro, sino que hace cambios de la infusión de insulina cada 5 minutos y tiene un lazo externo que para la infusión de insulina cuando predice que hay riesgo de hipoglucemia, por ejemplo, después de un bolo, después de una comida. Pues lo que hicimos fue añadirle un lazo de control externo que lo que hace es calcular el riesgo de hipoglucemia y si ve que parando la infusión de insulina no va a ser posible evitar la hipoglucemia, te sugiere que comas hidratos de carbono. En este caso, el estudio lo hicimos sugiriendo un gel de 15 gramos de carbono cuando evaluaba un riesgo concreto, ¿no? Y lo que pudimos ver, aquí veis, por ejemplo, en verde sería open loop, que esto quiere decir utilizar la bomba de insulina y los consejos que habitualmente decían las guías clínicas, pues el riesgo de hipoglucemia era mayor utilizando el lazo abierto. Es decir, si seguíamos las guías, el riesgo de hipoglucemia era mayor, mientras que utilizando este algoritmo que te sugiriera que comieras en determinados momentos, el riesgo de hipoglucemia se veía reducido drásticamente, aunque no avisara al sistema de que iba a hacer hipoglucemia. Y eso nos hizo pensar que podía ser una manera de evitar los sistemas híbridos biohormonales, ¿no? La insulina y glucagón, que se había hablado mucho en la última época, y pensamos, si esto de sugerirle a la gente que coma en los momentos de mayor riesgo funciona, vamos a probarlo en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de hipoglucemia. Y para ello diseñamos un estudio donde cogíamos pacientes que tenían antecedentes de hipoglucemia grave, no grave, hipoglucemia desapercibida, y durante 36 horas estaban en el hospital, hacían 4 ingestas con nosotros y 2 sesiones de actividad física aeróbica, bicicleta, 4 ciclos de 15 minutos al 80% de la VO2 máxima, ¿no?
Y entonces lo que pudimos observar fue que cuando el algoritmo te sugería que comieras, el riesgo de hipoglucemia bajaba mucho, inclusive hasta en esta población que tenía un alto riesgo de hipoglucemia. Como podéis ver aquí, pues el tiempo en rango era particularmente muy bueno, sobre todo durante la noche, pero durante el ejercicio y post ejercicio el tiempo en rango era muy bueno. Eso sí, te hacía comer en determinados momentos. No comías antes, sino que te podía hacer tomarte un gel a mitad de uno de los ciclos de la bicicleta, ¿no? Y eso nos hizo pensar pues, que esta podía ser una alternativa para reducir el riesgo de hipoglucemia en aquellas personas en las que un sistema unihormonal pues, no iba a ser capaz de acabar de eliminar el riesgo de hipoglucemia. Evidentemente hay otras alternativas, ¿no? Se ha hablado mucho de los sistemas que son capaces de infundir insulina y glucagón. Nosotros hemos trabajado con el grupo de Valencia en este sentido. Y sí que es cierto que en determinados trabajos han demostrado que el tiempo en rango es muy bueno, pero no hay trabajos específicos en población de alto riesgo de hipoglucemia. Y, y a mí particularmente me genera, o sea, sí que es verdad que podría ser útil en población de alto riesgo en determinados tipos de ejercicio físico, pero la complejidad que va asociada a un sistema biohormonal, ¿no? No solo el coste, sino la infusión continua de glucagón, las reacciones locales, el hecho de llevar dos cánulas, yo creo que va a quedar prácticamente en anecdótico. O sea, yo no sé si esto realmente lo vamos a acabar viendo teniendo en cuenta los avances que hay hoy en día con los sistemas unihormonales y si somos capaces de añadirle, por ejemplo, un algoritmo externo que sea capaz de decirnos cuándo comer, que me parece mucho más fácil, más barato y más fácil de aplicar en la vida cotidiana, ¿no? Y ya por último, ¿qué le pediríamos a la mejoría en el control de las ingestas? Pues bueno, yo creo que hemos aprendido con todos estos algoritmos que básicamente todos ellos ponen un bolus que es algo mayor de lo que hacíamos antes con bomba, porque todos lo que hacen es parar la infusión de insulina justo después de ponerte el bolo. Pero hoy en día no ha eliminado la necesidad de anticipar, o sea, de ponerte el bolo de insulina antes de la ingesta, ¿no? Esos 15, 20 o hasta media hora en algunas situaciones adelantar el bolo y que eso va acompañado de estimar correctamente los hidratos de carbono. Eso no quiere decir que con el tiempo simplifiquemos la manera en cómo contamos o tengamos dispositivos que sean capaces de entender pues, que lo que le hemos de dar es un dato cualitativo en lugar de cuantitativo, ¿no? Esa sería una alternativa. Evidentemente hay otras maneras de intentar mejorar el control postprandial. Hoy, como sabéis, pues los bolos se ponen, si tú, por ejemplo, te pones un bolos antes de una comida y no aciertas y el control glucémico es malo, la mayoría de sistemas son capaces de añadirte bolus correctores en el periodo postprandial, pero evidentemente pues el futuro me hace pensar que seamos capaces de configurar la agresividad después de un bolus. La otra alternativa es comer pocos hidratos de carbono, porque esto sabemos que lo están haciendo un montón de pacientes y que mejora el grado de control también. Y también se ha hablado mucho en la ATTD, y con esto yo creo que volvemos a coger algo de lo que se había hablado hace mucho tiempo, que es la utilización de aplicaciones que nos ayuden a estimar correctamente los hidratos de carbono. Yo recuerdo una ayuda europea que hubo a un grupo suizo donde se utilizaban estas aplicaciones y donde, bueno, prácticamente quedó sin ninguna traducción clínica porque asumíamos que estas fotografías o que el diccionario de platos tenía que ir muy adaptado culturalmente a cada población, ¿no? Y que eso era difícil o que el cálculo era difícil si el alimento estaba mezclado. Pero tengo que decir que en la TTD, que han hablado concretamente de dos aplicaciones que no están comercializadas todavía, hay una de ellas que es capaz de medir los hidratos de carbono en profundidad y la verdad es que no lo hacía nada mal, así que veremos en qué queda esto, pero sería una opción. La otra opción es que los algoritmos sean capaces de ayudarnos en el sentido de que tengamos que decir la estimación de hidratos de carbono más sencilla, es decir, yo le digo lo que como habitualmente y entonces al sistema solo le tengo que decir si como más o como menos. Entonces se aprende, por ejemplo, una ratio fija y a partir de ahí si le digo que como más o menos es capaz de corregir en periodo postprandial y eso sería una opción, yo pienso, más sencilla, ¿no? Y la otra opción sería que el sistema fuera capaz de detectar de manera automática que estás comiendo. Una opción sería porque la glucemia sube y que ahí te lance un bolo.
con el riesgo que esto supone, ¿no? Porque si se me acoda la cánula y la glucemia sube, a lo mejor me dispara bolos y en realidad no estoy comiendo. Esa sería una opción. Y la otra sería utilizar oscilómetros que detectaran movimientos repetidos, por ejemplo, de la mano, y con ello entendiera o al menos te lanzara la pregunta en la aplicación para preguntarte si estás comiendo y se te ha olvidado ponerte el bolo, ¿no? Para lanzarlo justo después. Yo esto también lo veo más cercano, ¿no? De lo que también se ha hablado en el último congreso es de la posibilidad de mezclar en el mismo vial una insulina rápida y pramlintide, un poco con la idea de ver si el vaciado gástrico asociado al pramlintide podía mejorar el control, en este caso en un sistema donde no se anuncian las comidas. Y en este caso en concreto, en este trabajo, los resultados no son muy buenos, pero sería una opción también a pensar en el futuro, aunque también eh, complica los algoritmos. Y yo diría por último que a pesar de todos estos avances y a pesar de que hay un montón de horizontes abiertos de cara a mejorar lo que tenemos hoy en día, no nos podemos olvidar de algunas cosas. Una de ellas es de mejorar, de manejar correctamente las expectativas. Quiero decir, al final cuando tienes una persona con diabetes que va a iniciar un dispositivo de este tipo, tiene que quedar muy claro que estos sistemas a día de hoy no son la cura de la enfermedad ni funcionan solos y que sigo teniendo que contar carbohidratos, ponerme el bolo antes de las comidas, cambiar la cánula, saber qué hacer, si me tengo que salir al modo manual o no y conocer cómo funciona el dispositivo, y que para todo ello seguimos necesitando tener un grupo de educadoras que sepan adaptarse a las necesidades y al reto que nos supone todos estos nuevos dispositivos hoy en día, ¿no? Esto es una opinión personal. Yo pienso que es muy difícil para los clínicos manejar a la perfección los distintos dispositivos que hay en el mercado, porque al final todos operan de manera distinta y nosotros por este motivo y por otros, pero escogimos trabajar únicamente con un proveedor. Que la evidencia es la que es, aunque están saliendo un montón de trabajos que dicen que estos dispositivos son eficaces y seguros prácticamente en todas las situaciones, y que evidentemente pues tenemos que seguir conociendo en qué pacientes o qué podemos hacer cuando nuestros pacientes no consiguen el grado de control deseado, ¿no? Y esos son los que hoy en día nos suponen un reto. De hecho, yo creo que cuando ahora hablamos de cómo ha cambiado nuestro trabajo, al menos en los que trabajamos con tecnología en diabetes tipo 1, yo diría que hace unos años, cuando comentábamos los pacientes, nos enseñábamos las gráficas de aquellos que iban perfectos, en plan, fíjate, fulanito o menganito, qué grado de control, qué bien, cómo ha mejorado, y que ahora nos enseñamos las gráficas de los que van mal, porque han mejorado todos tanto que ahora la excepción es qué puedo hacer para que este mejore si no ha conseguido el objetivo de tiempo en rango que yo quería, ¿no? Bueno, pues con ello ya me voy a las conclusiones y así el resto de preguntas las dejo para el rato del debate. Yo diría que la portabilidad es un reto real que avanza a pasos agigantados. Si tuviera que decir lo que nos dicen la mayoría de pacientes, nos están reportando en consultas que su grado de control es mucho mejor y que hacen menos esfuerzo para conseguir este control, independientemente del dispositivo que utilizan, pero que sí que es cierto que hay individuos concretos que siguen teniendo dificultades en determinados momentos. Desde el punto de vista del endocrinólogo, creo que pasamos menos tiempo ajustando parámetros y más discutiendo los retos del día a día de cada paciente individual. Es decir, me gusta mucho más porque somos capaces de centrarnos en lo que le preocupa a cada persona. Que hay que manejar correctamente las expectativas del tratamiento y mantener una educación terapéutica adaptada a este tipo de tecnología, y que esto es una prioridad porque si no, no estaríamos utilizando de manera correcta estos recursos y esto vale mucho dinero y hay que tenerlo muy claro. Y que de cara al futuro, yo creo que nos quedan muchas cosas por mejorar: la portabilidad, el conseguir algoritmos capaces de adaptarse de manera más rápida a cambios en la sensibilidad a la insulina, que se están abriendo distintas vías para mejorar el control postprandial, aunque a día de hoy sigue pasando por el anuncio de la ingesta. Veremos si esto se simplifica. Y por último, yo diría que si no se reducen los costes, pues no parece factible que podamos acceder a una gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1, y que hoy en día yo creo que en nuestro país deberíamos luchar porque se consiga una equidad en el acceso, sobre todo en aquellos casos que más lo necesitan. Y nada, sin más, dar las gracias a todos mis compañeros de la unidad de diabetes y del Servicio de Endocrinología y Nutrición, y a los dos centros de ingeniería que colaboran con nosotros cada vez que nos da vueltas la cabeza alguna cosa que podemos implementar en nuestro algoritmo de control. Y muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias, Marga. Las preguntas, según tenemos establecido el programa, las haremos al final, a las 5:30, cuando terminen
los demás compañeros, ¿vale? Y nada, la verdad es que ya he rellenado una hoja entera de cuestiones, así que bueno, es muy interesante el tema. Da para mucho. Os presento a la siguiente ponente, es Cintia González Blanco, que actualmente trabaja en el Hospital General Universitario de Valencia, que anteriormente había estado también en el Hospital San Pau, está en sí, y, y que es ampliamente, ha trabajado ampliamente en todo lo que puede ser también tecnología derivada para el tratamiento de la diabetes, ¿vale? En este caso nos va a hablar de la utilización y del boom, ¿no?, que tenemos ahora de utilización y de financiación de los sensores para la glucosa intersticial. Así que, Cintia, sin más demora, pues te dejo libre. Vale. Muchísimas gracias, María. Bueno, agradeceros a todos que me hayáis invitado a estar aquí y que espero que me dejen hacer la ponencia con tranquilidad porque estamos en plenas fallas. Hoy es el día grande y no os podéis imaginar, esto parece que estamos en guerra. O sea, es un no parar de sonar, de tirar petardos por aquí debajo. Bueno, pues como os comentaba eso, que aunque todavía no hemos curado la diabetes y aunque ya tenemos cada vez tratamientos que nos van a acercar más al menos a prevenirla, poder preservar más esa célula beta, lo que sí que estamos es ante, yo creo que la era de la revolución tecnológica, que eso que si bien no ha curado la diabetes, ha cambiado muchísimo la manera en que la manejamos, tanto el propio paciente como los profesionales, ¿no? Claro, si nos vamos a los grandes hitos, evidentemente creo que el descubrimiento de la insulina es indudablemente el gran hito de la historia de la diabetes, de lo que ha cambiado, porque bueno, fue lo que empezó a salvar vidas, pero sí que si hablamos de lo que es la irrupción ya de la tecnología, realmente en el año 99 apareció el primer sistema de monitorización de glucosa y que aunque ahora estamos en esta época ya de pues eso, cada vez más usuarios de los sistemas de lazo cerrado, como nos comentaba Marga, que por desgracia y por un problema económico no pueden ser para todos, pero yo creo que si cuando tú le preguntas al paciente para él cuál ha sido el gran cambio en los últimos años, la gran mayoría de las personas te dicen que ha sido la monitorización continua de glucosa y no esos primeros sensores del 99, sino realmente ese año 2014 cuando por primera vez aparece el sistema libre que los pacientes empiezan a utilizar, ¿no? Desde entonces ha cambiado muchísimo, cada vez tenemos más y mejores sensores, además que podemos adaptar, digamos que podríamos hablar un poco como de sensores de primera, segunda línea para otras circunstancias, ¿no? Sensores que podemos utilizar en cualquier tipo de diabetes siempre que vayan tratados con terapia intensiva, sensores que por el hecho de tener alarmas predictivas van a ser útiles en aquellas personas que a pesar de utilizar los anteriores pues persistan hipoglicemias frecuentes o graves y otros reservados para situaciones pues digamos especiales porque son sensores implantables, pues en el caso de alergias, de pérdidas de sensores y ya nos contaron en la TTD cosas nuevas que van a venir aparte de pues cada vez más portables como comentaba Marga Jiménez, que es fundamental, incluso incorporando ya algoritmos de predicción con sistemas de ayuda a la decisión. Y si algo ha conseguido la monitorización continua de glucosa es romper dogmas, como digo yo. Yo creo que esta frase los endocrinos la hemos acuñado como un dogma de fe durante mucho tiempo, que es los niños, los borrachos y la hemoglobina glicosilada siempre dicen la verdad. Y realmente cada vez somos más conscientes, aunque esto ya es antiguo, de las dificultades a veces que tiene la interpretación de la hemoglobina glicosilada por todas aquellas causas que la pueden alterar y que pueda ser falsamente alta o baja. Esto se acaba de presentar en la TTD y aunque lo conocemos, una de las primeras publicaciones es del 2008, pero se acaba de actualizar sobre todas aquellas causas que interfieren en la determinación. Pero más allá de eso, es que además sabemos que la hemoglobina glicosilada al final es el reflejo de una media, pero de una media que nos va desde un extremo que hablamos de 123 a 185, es decir, que es un rango muy amplio. Y estudios recientes además nos muestran cómo los pacientes que llevan, en este caso el sistema FLASH, personas con hemoglobinas glicosiladas que consideraríamos muy fuera de objetivo, tienen unos tiempos en rango totalmente excelentes y todo lo contrario, personas que consideraríamos
con hemoglobinas glicosiladas excelentes tienen unos tiempos en rango muy por debajo de 50. Por tanto, aunque la hemoglobina glicosilada sí que se considera, yo creo que se seguirá considerando, y esto lo diré un poquito más adelante, una medida de calidad y relacionada con la predicción de complicaciones crónicas, no es un buen marcador para valorar el control diario y mucho menos para establecer estrategias para mejorar el control glucémico, al menos en las personas que utilizan terapia basal bolus. Y hasta ahora nos teníamos que conformar, bueno, hasta hace unos años, con los controles de glicemia capilar para poder establecer esas estrategias, controles que a veces eran absolutamente ilegibles y de los que era muy difícil sacar conclusiones, aunque incluso nos los presentaran de esta manera tan original o incluso de una manera ordenada, pero que bueno, aún así era difícil. Y sí que es verdad que la aparición de los softwares de descarga de los datos de glucómetros que nos empezaron a ordenar un poquito más estos números y además a darnos también rangos numéricos por colores que también podríamos incluso registrar dosis de insulina, facilitaron algo más la interpretación y fueron, digamos, una de las primeras oportunidades para establecer recomendaciones basadas en datos, pero aún así teníamos que ejercer un poco de pitonisos, ¿no? De, bueno, tengo que adivinar qué está pasando entre dato, y más cuando la restricción para el número de controles sabemos la que es. Estas son las indicaciones del año 2015-2016 que siguen vigentes y que solo a las personas con terapia basal bolo se les ofrecía poderse hacer más de 3 controles diarios. Y aún así, muchas de las personas, a pesar de tener la opción, pocas veces se hacían más de 3 o 4 controles diarios. Por lo tanto, al final lo que teníamos, haciendo un símil con el cine, era fotogramas de una película y nos teníamos que imaginar qué pasaba entre fotograma y fotograma, ¿no? Intentarnos imaginar la película entera. Y es entonces cuando llega la monitorización continua de glucosa y realmente para mí es lo que nos ha permitido ver la película entera y nos ha permitido ver la realidad que hay detrás, es decir, la realidad aumentada, esa realidad que todos sabemos ahora, que detrás de una misma glicosilada hay perfiles completamente diferentes, incluso personas que podían tener 3 o 4 puntos de glucemia capilar exactamente iguales, tienen detrás de esos puntos de glicemia capilar y detrás de esa hemoglobina glicosilada realidades muy diferentes. Y esto indudablemente ha cambiado el lenguaje, ha cambiado la manera en que los profesionales nos referimos al control de la diabetes cuando hablamos de ella, y ya cada vez son más las personas con diabetes las que también están abandonando, aunque nos siguen preguntando mucho por la hemoglobina glicosilada, pero que cada vez ya se fijan más, interpretan más lo que son los parámetros de la glucométrica, del tiempo en rango y la GPI. Realmente es verdad que cada vez estamos adoptando más este lenguaje, es decir, nos fijamos en la GP, es decir, esa distribución de 14 días como si fuera un día modal para hacer una valoración global del control glucémico, fijarnos en dónde están los problemas y en dónde tenemos que incidir. Hablamos más de tiempo en rango que de hemoglobina glicosilada, hablamos más de coeficiente de variación, hablamos de tiempo en hipoglicemia. Es decir, que realmente estamos cambiando ese lenguaje y, como decía el doctor Simonson ahora en la TTD, hemos pasado de la era de medir la hemoglobina glicosilada, que sin duda es una buena medida de calidad, pero es una muy mala métrica para valorar y para realizar cambios terapéuticos, y nos estamos pasando cada vez más a la era del TIR, del tiempo en hipoglicemia, del AGP, del GMI, que probablemente serán también buenas medidas de calidad y además son excelentes métricas a la hora de evaluar el grado de control de la diabetes. Y me gustó mucho, y lo traigo porque lo presentó el doctor Hirsch en esta TTD, que el eterno debate entre si tiempo en rango, GMI o glicosilada, los dos que tenemos que hacer, me gustó mucho porque más allá de ese eterno debate de si uno u otro, probablemente lo que tengamos que hacer es coger lo mejor de los dos. Y esto va a suponer que yo creo que en breve vamos a tener también que incorporar nuevas métricas y nuevos parámetros para hablar de grado de control glucémico, sobre todo si queremos hablar de variables que nos predicen el riesgo de complicaciones crónicas. Y el doctor Hirsch nos proponía hablar del índice de glicosilación de la hemoglobina y del ratio de glicosilación. Y este último, que sería la relación entre el GMI y la glicosilada, incluso ya nos presentó datos de su población
con puntos de corte en el que un punto de corte por debajo de 0,9 nos predecía un mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, yo creo que son variables que en poco tiempo las vamos a tener ya muy probablemente integradas en nuestro día a día. Más allá de lo que ha supuesto la monitorización en cuanto a lo que, bueno, la irrupción que ha habido, lo que ha supuesto en el manejo para el propio paciente y para nosotros, ¿qué beneficios tiene? Y esto voy a ser, voy a pasar los trabajos muy por encima porque evidentemente por cuestiones de tiempo no puedo revisarlos con detalle, pero la monitorización continua de glucosa ha mostrado beneficios en el control glucémico en cualquier tipo de terapia, como vais a ver ahora. En los pacientes con múltiples dosis ya tenemos algunos trabajos del año 2016 en el que ya se intuía que muy probablemente, aunque es un trabajo muy pequeño, con un seguimiento a un año, comparaban población que llevaba bomba de insulina, que para nosotros, los que nos dedicábamos a la tecnología desde hace tiempo, era como el gol estándar para mejorar el control de las personas con diabetes tipo 1, pues compararán estos pacientes con aquellos que utilizaban terapia bolo-basal con sensor o bomba con sensor. ¿Y qué es lo que vieron? Pues que realmente a lo largo de ese año todos mejoraron el control, pero lo mejoraron de manera significativa los pacientes que llevaban sensor y bomba o sensor y múltiples dosis en comparación con los que llevaban solo bomba, sin que hubiera diferencias entre los que llevaban sensor y bomba y los que llevaban múltiples dosis y sensor. Por lo tanto, parecía aquí ya que el sensor era lo que estaba dando ese plus de mejoría del control. En el año 2017 se publican los primeros trabajos importantes de impacto sobre la mejoría del control glucémico en diabetes tipo 1, que fueron el Diamond y el Gold, y ese mismo año se publica también el Diamond en personas con diabetes tipo 2 tratadas con múltiples dosis de insulina, y en los tres estudios se demuestra claramente una mejoría significativa de la hemoglobina glicosilada. Lo mismo con el estudio Replace, se publica el mismo año, y sí que es verdad que el estudio Replace no fue capaz de demostrar cambios en la hemoglobina glicosilada a las 26 semanas de seguimiento. Datos que yo creo que al principio se tomaron como unos datos que no eran positivos, ¿no? Que no nos gustaban, pero realmente para mí la interpretación de este estudio es que el uso de la monitorización flash de glucosa fue capaz de reducir de manera muy significativa cualquier hipoglicemia, ya fueran las leves, las nocturnas o las graves, sin que hubiera cambios, sin empeorar la hemoglobina glicosilada. O sea que yo creo que en el fondo es un resultado positivo. Y además, en el grupo de menos de 65 años sí que demostró una reducción significativa de la glicosilada. Y esto se mantuvo a los 12 meses de seguimiento cuando se realizó la extensión de este estudio. Cuando comparamos población pediátrica y adulta con sistemas de monitorización continua, vemos que todos mejoran por igual la hemoglobina glicosilada y que esta mejora se mantiene a los 12 meses. Y cuando valoramos estudios en vida real en personas con diabetes tipo 2, vemos que igualmente la monitorización continua de glucosa mejora el control glucémico en personas tratadas con terapia intensiva con insulina, independientemente de la edad, del sexo, del índice de masa corporal o del tiempo que llevaron utilizando la terapia con insulina. Pero como os decía, no solo hay evidencia de beneficios en pacientes que llevan terapia basal bolus, sino que también hay evidencia en personas con diabetes tipo 2, en este caso en tratamiento con insulina basal. Estudios en vida real en población, en una corte de población muy similar en Canadá y en Estados Unidos, que se realizó de manera simultánea, nos muestran que el cambio de la hemoglobina glicosilada a los 3-6 meses de utilizar, en este caso, la monitorización flash, es que hay una reducción de más de un punto en la hemoglobina glicosilada y que una vez más no depende de la edad, ni del sexo, ni del IMC, ni tampoco del tiempo que llevaran utilizando la insulina. Probablemente el estudio más importante que tenemos con insulina basal, que se presentó en la TTD de hace 2 o 3 años, que fue el Mobile, que es un estudio aleatorizado con 175 adultos en los que se aleatorizó a monitorización continua de glucosa versus la monitorización capilar de glucosa y se lo siguió durante 8 meses.
Me gusta a mí recordar aquí que toda esta población viene de la atención primaria, es decir, el trabajo se hizo en la atención primaria y además era una población especialmente complicada, con dificultades de acceso a los sistemas de salud. Pues bien, la valoración del objetivo principal, que fue la reducción de glicosilada a los 8 meses, esta reducción fue significativamente superior en el grupo que utilizó la monitorización continua de glucosa, que en este caso fue un sistema DESCOM, mejorando también otras variables como fue el porcentaje de personas que alcanzaron una hemoglobina glicosilada por debajo de 8, el tiempo en rango y además todo esto sin incrementar las hipoglicemias en este grupo. Pero una de las cosas que fue más llamativas de este estudio es que todo esto se consiguió sin que en el grupo de intervención, es decir, en el grupo que llevaba la monitorización basal, se produjeran cambios significativos en el tratamiento que llevaban durante el seguimiento. Pero si vamos un poco más allá, es que no solo es en los pacientes que llevan insulina basal, es que en aquellos pacientes que no llevan insulina también se han visto evidencias sobre el control glucémico y se ven ya de manera muy precoz. En estos pacientes, en este estudio, se puso un sensor, un Libre 2 a los pacientes durante 14 días y se vio cómo la glucosa promedio mejoraba a lo largo de esos 14 días sin que los profesionales introdujeran absolutamente ningún cambio en la medicación. Y lo mismo aquí, en el que lo que hacen es aleatorizar un grupo a monitorización continua de glucosa y otro a monitorización capilar, es decir, los dos tienen una herramienta para valorar de alguna manera su grado de control glucémico y se ve cómo ambos mejoran, es decir, cuando a la persona le das una herramienta para que pueda medir cómo va, ambos mejoran, pero una vez que finaliza ese seguimiento y se retira esa herramienta, el grupo de monitorización continúa mejorando ese control, es decir, como si hubiera algún tipo de memoria de lo que ha pasado durante esas semanas que la persona ha llevado el tratamiento. Y en este trabajo, que se incluyen personas con insulina, tanto basal como premezclada, pero la mayoría sin insulina, todos mejoran de manera significativa la hemoglobina glicosilada durante el seguimiento, pero lo que más llama la atención es que los que más mejoran la hemoglobina glicosilada son precisamente aquellos que no llevan insulina, es decir, los que llevaban terapia con dieta y o fármacos. Y este es uno de los trabajos más recientemente publicados sobre pacientes que no llevan terapia con insulina, en el que se les ofrece un programa de educación diabetológica con o sin monitorización de glucosa y se los sigue durante 16 semanas. Y se ve cómo los pacientes que llevan la monitorización, además de la educación diabetológica, mejoran de manera significativa todos los parámetros de la glucometría, además de test relacionados con la satisfacción y con el distrés relacionado con la diabetes. Pero es que además la monitorización de glucosa parece que tiene impacto en otras variables, es decir, no solo impacta en el control glucémico, que evidentemente nos preocupa, pero nos preocupa en tanto en cuanto esa mejoría del control glicémico acabe impactando también en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Pues bien, en todos los grupos de pacientes, la monitorización continua de glucosa también ha demostrado beneficio en otras variables. Este es el registro de UK, en el que la mayoría de los pacientes incluidos son personas con diabetes tipo 1, por tanto con terapia intensiva. ¿Y qué demostraron? Pues que el uso de la monitorización continua de glucosa produce una reducción muy significativa de los ingresos hospitalarios relacionados con la diabetes mensuales y de los tanto por hiper y cetoacidosis como por hipoglicemia, provocando además también una mejoría muy significativa del distrés relacionado con la diabetes. Otro trabajo en el que ya se incluye un porcentaje un poquito mayor de pacientes con diabetes tipo 2, pero igualmente con terapia intensiva, vemos que de manera similar a lo que pasaba con el registro de Reino Unido, se reduce de una manera muy significativa las hospitalizaciones relacionadas con la diabetes, en este caso en un periodo de seguimiento un poquito más largo. Y además hay otras variables que ellos miden, como el absentismo laboral, que también se reduce de forma muy significativa. Además, se ve claramente una mejora del bienestar y de la carga relacionada con la diabetes, así como una mejora en la experiencia con las hipoglicemias. El registro de Bergenstahl en Estados Unidos, que la publicación es algo posterior, nos vuelve a demostrar lo mismo. En personas
con terapia intensiva, en este caso ya hay un número muy importante de personas con diabetes tipo 2, el uso de la monitorización flash de glucosa reduce de manera muy significativa todos los eventos agudos relacionados con la diabetes, ya sean ambulatorios o que requieran hospitalización, y empieza ya a verse cómo además disminuye la hospitalización por otras causas. Lo mismo nos viene a demostrar el estudio RELIEF, disminución de las complicaciones agudas relacionadas con la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2 y terapia intensiva, que además se mantiene a largo plazo, pero es que si lo miramos en personas que utilizan otro tipo de terapias, ya no solo terapia intensiva, sino personas con diabetes tipo 2 solo con basal, con insulinas premezcladas o con fármacos orales o con dieta, también se reducen de manera muy significativa todos los eventos agudos relacionados con la diabetes y la hospitalización por cualquier causa, y también lo vuelve a demostrar el estudio RELIEF en el subgrupo de personas con diabetes tipo 2 tratadas sin insulina. Y esto además se mantiene independientemente de la edad, es decir, cuando en el propio registro del RELIEF se cogen las personas mayores de 65 años, esta reducción de los eventos agudos y de la hospitalización por el uso de la monitorización continua de la glucosa se sigue viendo reflejada, y además se sigue viendo reflejada en cualquier grupo de edad. Reduce tanto la cetoacidosis como la hiperglicemia simple como la hipoglicemia. Y como veis, en el grupo de más de 80 años es muy significativa la reducción de las hipoglicemias utilizando la monitorización continua de glucosa, lo cual es de especial relevancia en una población pues, que es frágil y que esas hipoglicemias pueden tener incluso consecuencias más graves. Y ya acabando, me quedan poco más de 5 minutos, todo está dicho con la monitorización. ¿Sabemos ya todo lo que hay que saber o todavía se nos plantean nuevos retos por delante? Bueno, pues yo creo que todavía tenemos algunas cuestiones que resolver. Para mí una de ellas es si tenemos que hablar de los mismos parámetros de control en personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, en el momento en que son poblaciones que no son muchas veces comparables ni por edad, ni por años de evolución, ni por los niveles de péptido C, y que cuando valoramos esas dos poblaciones y vemos sus métricas, vemos que son claramente diferentes en una población y en otra. Podríamos decir que serían mejores, ¿no?, entre comillas, en la población con diabetes tipo 2. O sea que es posible que nos tengamos que plantear unas métricas diferentes para establecerlos como objetivos de control. La pregunta del millón, si tiene sentido plantear la monitorización de manera intermitente. Esto es otra ruptura de dogma, ¿no? Nosotros siempre hemos basado el éxito, cuando hablamos de diabetes tipo 1 en terapia intensiva, hemos basado el éxito de la monitorización continua en el tiempo de uso del sensor y en el usarlo de manera continuada. Bueno, pues podría ser que en tipo 2 sí que tuviera sentido, y de hecho hay varios trabajos que van en esta línea de que el uso de manera intermitente, es decir, ir haciendo ciclos de manera periódica, impacta y mejora el control, y cuando retiramos ya la monitorización de manera definitiva se mantiene ese grado de control, y son varios los trabajos que nos vienen a demostrar esto. Y esto enlaza con la siguiente pregunta, y es si esto es porque quizás la monitorización continua de glucosa nos ayuda a modificar hábitos y podría ser incluso una guía de la terapia nutricional. Y hombre, yo creo que de entrada parece evidente, y seguro que muchas de las personas que estáis escuchando esta sesión os habéis puesto un sensor, y el hecho de ver lo que nos produce una determinada comida nos ha hecho modificar esa ingesta para intentar que los efectos sean diferentes. Por lo tanto, de entrada dices, pues sí, pero bueno, como todo lo tenemos, siempre necesitamos la evidencia y demostrarlo. Precisamente muchos de estos trabajos se han presentado en la TTD de este año, como el llevar una monitorización hace que la persona ejecute, ¿no?, que haga acciones correctoras, no solo ya de los bolos o del ejercicio, sino también mucho de las ingestas, del tipo de hidrato, de cómo lo acompaña, de cómo lo come, y todo esto se traduce en mejoras significativas del control glucémico, incluso también del peso. Y de hecho también se presentaron trabajos en pacientes con obesidad y sin diabetes, y de cómo ayudaba la monitorización a mejorar esos hábitos. Y ya para acabar, el si puede tener utilidad diagnóstica, ya el doctor Cardona lo adelantaba un poco, ¿no?, que
que la monitorización igual puede empezar a ser una herramienta para el diagnóstico de estadios precoces de la diabetes tipo 2, de la prediabetes y de la diabetes tipo 1, de ese estadio 2. Y aquí es donde cobraría, yo creo, que especial importancia el tiempo en rango estrecho, igual más que como objetivo, que ya veremos si se acaba estableciendo o no como un nuevo objetivo de control, pero sí como un parámetro como para establecer el diagnóstico. Es decir, si las personas sin diabetes tenemos un 95-96% del tiempo lo pasamos entre 70 y 140, parecería adecuado pensar que más de un 5% por encima de ese objetivo podría ser ya un marcador precoz de disglicemia, de prediabetes, y el doctor Batelino incluso también para el diagnóstico precoz de la diabetes tipo 1 se atrevió a hablar ya de puntos de corte de superar un 8-10% ese tiempo en rango estrecho para diagnosticar un estadio 2, incluso un poquito mayor, un 14 un 18% para el diagnóstico de un estadio 3. Y ya concluyendo, no me queda más que decir que creo que es muy evidente que la hemoglobina glicosilada, el TIR, la hipoglicemia, es decir, cualquiera de los parámetros clásicos de control glucémico mejoran con la monitorización continua de glucosa, que se reducen las hospitalizaciones derivadas de los eventos agudos de la diabetes y por cualquier causa, y que además impacta en muchas otras variables como son el distrés relacionado con la diabetes, la calidad de vida, la satisfacción, el absentismo laboral, y que eso se ha demostrado independientemente del tipo de diabetes, de la edad y del tipo de terapia. Es decir, que esto podemos decir que se cumple en diabetes en general. Creo que hay una necesidad de incorporar nuevos parámetros a la glucometría y que seguramente los vamos a ver incorporados. Igual no tanto para el día a día, pero sí para poder predecir mejor el riesgo de complicaciones y ya no tener tanto que decidir si papá o mamá, sino igual la relación entre los dos. Probablemente tengamos que adaptar las métricas a los diferentes perfiles de personas con diabetes y de diferentes terapias, porque la monitorización continua de glucosa yo creo que cada vez se va a extender más, y de hecho en otros países ya está aprobada incluso para personas que utilizan solo insulina basal. Y vienen, pues yo creo que posibles usos en un futuro no muy lejano, como el diagnóstico precoz de la prediabetes o de la disglicemia en la diabetes tipo 2 y la tipo 1, y creo que puede ser una herramienta muy, muy, muy poderosa para la modificación de estilos de vida. Así que acabo con rompiendo el dogma que había dicho inicialmente, que probablemente tendremos que pensar más en que son los niños los borrachos y la curva de glucemia los que dicen la verdad. Y con esto, pues, daros las gracias y dejar ya abierto el turno de preguntas. Muchas gracias, Cintia. Tenemos una primera pregunta que además es para Cintia, que yo creo que haremos ahora esos 7-8 minutos para cada uno. Empezaremos con Cintia. Yo creo que por afinidad de tema probablemente luego pasemos a Marga. Entonces, la pregunta para Cintia es, ¿hay datos del beneficio de manejo del paciente hospitalizado con hiperglucemia de sensores contra las tiras reactivas? ¿Sería coste económico? A ver, sí que hay trabajos que valoran la monitorización incluso más, incluso sistemas de asa cerrada también en paciente hospitalizado. Lo que no hay estudios es de coste-efectividad. Y tampoco hay, o sea, no hay un posicionamiento claro. De hecho, el grupo de trabajo en el que compartimos, Marga y yo, hizo un posicionamiento sobre el tema del manejo de la tecnología en el paciente hospitalizado, y no hay un posicionamiento todavía claro y contundente sobre el tema de la monitorización. En principio, de entrada sería, igual que los sistemas de esa cerrada, que me estoy aquí adelantando, pero es mantener esa monitorización siempre que no haya situaciones que puedan alterarte sobre todo la precisión de estos sistemas, o que no haya nadie que sea capaz de manejarlos. Pero tampoco hay grandes estudios que estén comparando en paciente hospitalizado ambos grupos, y mucho menos de coste-efectividad en lo que es el paciente hospitalizado no tenemos. Muy bien. Bueno, Cintia, yo quería hablar un poquito bueno, de muchas cosas, pero la verdad es que, que estoy totalmente de acuerdo con esto que estabas comentando al final, sobre que el llevar el sensor
produce un aprendizaje en los pacientes, tanto si están con insulina, si son diabetes tipo 1, tipo 2, o si incluso, como comentas, están con antidiabéticos o con otros factores. Ahí te puedo decir que, bueno, pues que no puedo estar más de acuerdo. Lo que vemos probablemente todos en la consulta es que, por lo menos lo que veo yo, es que después de que han empezado a financiarse los sensores flash en diabéticos tipo 2, yo veo muchísima más mejoría de la que veía en los pacientes con diabetes tipo 1. Probablemente porque el margen que tienen de, ¿no? Pues de jugar con todavía con más factores que sí que dependen no solo de la insulina, sino de otras cosas, pues es mayor. Y creo que ahí hay un campo enorme. Otra cosa es lo que comentamos, pues que esto sea o no coste efectivo. Yo intuyo que a la larga sí, pero como sabemos, pues a la larga las Mm. autoridades sanitarias no piensan mucho, ¿no? Sí, yo tengo esas. El problema es que yo sí que creo que son muy potentes. Yo creo que es una herramienta potentísima, mucho más de lo que pensamos para modificación de estilos de vida. Y lo digo porque es que yo misma he llevado sensor, como creo que casi todos los presentes aquí, ¿no? Seguramente. Yo Y no me he atrevido, yo no me he cuando hemos atrevido. visto los destrozos del pan blanco sobre la glucemia, hemos decidido que es Satán y lo hemos abandonado, ¿no? Pues. Pues O sí. sea, realmente yo creo que sí que es una herramienta muy potente. Yo tengo la misma sensación que tú, María, de que la persona con diabetes tipo 2 probablemente está mejorando más, pero esto nos ha pasado con muchas cosas en la tipo 2 y yo recuerdo, Marga, vosotros participasteis en el Optimize, en bombas en diabetes tipo 2 y la mejora que se conseguía en el control glicémico en estos pacientes con bomba de insulina era superior a la que estaba publicada en todos los trabajos con diabetes tipo 1. O sea, yo creo que el tipo 2 hay muchas cosas que podemos mejorar. ¿Va a ser costo efectiva la medida? No lo sé. ¿Alguien va a ser capaz de verdad hacer un trabajo como hay que hacerlo y mirar de aquí a 10 años o a 20, que es cuando podremos demostrar la costo efectividad y Resultado, no cortoplacistas como se hacen siempre? Pues no lo sé. sí, es verdad. Y bueno, como última reflexión para tu presentación, yo creo que ahí, bueno, pues está la cuestión del millón, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar todos estos pacientes? Necesitaremos, lógicamente, la implicación de atención primaria, pero primaria está ahora mismo en una situación muy comprometida y bueno, pues uniéndolo un poco a lo que vamos a hablar también luego con Marga del cambio de modelo, que nosotros aquí también lo estamos observando, probablemente esto también va a impulsar que tiene que haber un cambio Mm, de modelo también en atención primaria, probablemente a lo mejor un modelo más totalmente. para pacientes o patologías agudas y un modelo o un grupo de personas que atiendan patologías crónicas, porque esto va a ir a más y lo tendrá que manejar alguien, claro. Sí, sí. A ver, yo creo que aquí, yo creo que ya se ha acabado de si esto es mío o esto es tuyo. El paciente no es de nadie, es del mismo y todos somos su equipo que en un momento determinado necesitarán más a unos que a otros. El mobile está hecho, por eso además he insistido cuando lo he dicho, está hecho en primaria. Lo llevaron pacientes de primaria, eran pacientes que además no eran de la Joslin, no era de, o sea, quiero decir, era un grupo sociocultural con dificultad de acceso a los sistemas de salud y lo hicieron y mejoraron y primaria lo pudo hacer. No me he querido meter por no extenderme, pero hay varios trabajos en el que incluso se ha valorado si los resultados obtenidos son mejores o peores según sea la primaria o la especializada y son iguales. O sea, no depende de. Y también hay varios trabajos en los que hay modelos de atención mixta, con una figura de educadora virtual para que pueda estar en el medio de uno de otros, pero yo estoy muy convencida y nosotros estamos ya con el borrador hecho para hacer algo parecido a lo que estáis haciendo vosotros, Marga, que es el que la atención necesariamente debe ser más proactiva, no podemos ir por detrás de. Y creo que solo eso nos va a permitir de verdad salvar la situación que hay en primaria y también la especializada, es decir, seleccionar a aquellos pacientes que de verdad lo necesitan con esas alertas y yo creo que todo eso va a facilitar que la primaria o quien sea pueda atender de manera adecuada a estos pacientes y al que más lo necesita. O sea, que yo Totalmente, creo que va, o sea,
tenemos que desarrollar primero que todo esto esté integrado en la historia. O sea, no puede ser Bueno, que eso vayan es. plataformas en la nube Sí, 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 en el eso que es. yo veo al paciente, pero el de primaria no, y llega a No lo urgencias, y ve. en urgencias no puede ver nada y no tienen ni idea. O sea, esto ya está bien. O sea, integración, y a partir de ahí podremos crear diferentes perfiles y podremos probablemente también valorar qué atención, o sea, priorizar la atención, no solo de me necesitas más, y como decía Marga, me necesitas igual 10 veces al año en lugar de una, y al revés, sino igual necesitas más a un equipo que a otro. Quiero decir que yo creo que todo va a pasar por ahí, por todo ese tema. Sí, y bueno, vamos a enlazar un poquito también con ya la discusión de Marga. Te vuelvo a agradecer, Cintia, muchísimas gracias. Nada. Y Marga, enlazando con esto, yo estoy muy de acuerdo en lo que estábamos comentando. Nosotros también lo estamos viendo. La mayor parte de los pacientes con sistema integrado, en su mayor parte del tiempo están bien, no hay que hacer prácticamente nada. Y yo creo que ellos mismos también agradecen el que dentro de la reducción de la carga de la enfermedad no sea solo la del día a día, sino también la de no ir a consulta cada 3 meses, analíticas, etcétera, ¿no? Pero en contrapartida tenemos muchísimos problemas técnicos, problemas bueno, pues de cambio de situación, corticoides, cirugías, embarazos, ¿no? Cualquier circunstancia que se nos presenta que hay que atenderlas hoy, no se pueden atender el mes que viene, ¿no? Estoy de acuerdo Sí, con eso que estáis haciendo y lo valoro especialmente, la verdad. sí, sí, es que yo pienso que va por ahí. Al final es utilizar de mejor manera los recursos que tenemos. O sea, si afortunadamente tenemos todos los datos, pues atendamos a la gente cuando nos necesite. Es que lo que no puede ser es que un paciente venga hoy a la consulta, hoy vengo perfecto, vaya, no sé por qué he venido, ¿no? Porque ya he visto la analítica, he visto el grado de control, no tengo ninguna duda. Y en cambio el mes que viene me ponen corticoides, quiero contactar con mi equipo y no hay ni un solo hueco, ¿no? Y eso, ostras, es lo que no puede ser en un momento como el que tenemos ahora. Entonces, no sé, nosotros nos lo planteamos precisamente así, ¿no? O sea, dar la opción, o sea, evidentemente el hospital de día y urgencias siempre está para una urgencia gorda y el teléfono de 24 horas también, pero hay muchas consultas que el paciente no percibe como graves y que lo único que quiere es hablar con su equipo. O sea, no quiero venir Efectivamente. al hospital de día, pero es que tengo una duda, pues porque me tienen que operar y me gustaría consultarle tal cosa a mi médico, no al que esté en el hospital de día ni al que está en urgencias. Y eso yo pienso que ahora estamos en un momento donde podemos dar respuesta. Sí, nosotros tenemos una carga muy grande ahora en ese sentido y también las educadoras, que es otro punto candente que has nombrado, porque todo esto no se pone en marcha solo. La gente a veces sí que viene con esa idea, ¿no? Que esto va solo, pero ya lo has comentado, los gaps que hay no, solo no va. Hay que explicar qué ocurre en distintas circunstancias, hay que explicar al paciente cuándo salir a modo manual, tiene que saber manejar la bomba de alguna manera. Y esto nos pasa también con las personas que empiezan de nuevo, ¿no? Que en vez de pasar, digamos, de bomba a integrado, han entrado a integrado directamente. Que por una parte van muy bien porque dejan al sistema actuar, yo creo, más que los que llevan 20 años con la bomba y no quieren dejarla sola, pero por otra parte, cuando tienen un problema, necesitan mucha más ayuda, ¿no? En el momento. Yo creo que lo has resumido perfecto. Es así, es así. El que viene de una bomba, ostras, cómo le cuesta dejarse llevar, madre mía, está todo el día luchando contra el sistema. O, Total. ¿verdad? Es así, es así. Es O así, vienen es a la así. visita y solo te dicen lo malo, ¿no? Sí, 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 pero sí. el sensor podría ser mejor. Oye, ¿y no me dices nada de tu tiempo en rango de Nada. 90% con un 3%? Sí, sí, sí he mejorado, ¿eh? Pero yo te digo que además, o sea, sí que es verdad que hay que manejar las expectativas, y el que ya está muy acostumbrado a intervenir mucho, a veces cuesta que se deje llevar por el sistema, no acaban de confiar. En cambio, el que empieza naif se deja llevar más, pero por contra no sabe manejar el sistema de forma manual. Yo creo que es un reto educativo y has dado perfectamente en el clavo con que la educación no desaparece, es que es más importante que nunca porque estamos gestionando un recurso que es carísimo y hay que utilizarlo bien, y hay que modificar los programas educativos porque hay que preocuparse de otras cosas, afortunadamente, ¿no? Y nos Pues podemos sí, acercar a los problemas más reales, ¿no? A tipo de ejercicios físicos, tipo de comidas, eso es. el fin de semana. Esto era impensable cuando veíamos una libreta. ¿Quién iba a Eso es pensar? lo que comentabas antes, ¿no? Ahora la consulta
se basan más en esos pequeños detalles que a veces sumados no son tan pequeños y que al paciente a veces le supone muchísimo problema, ¿no? El estar, pues, ¿qué hago cuando hago esta actividad? ¿Qué hago cuando hago la otra? El estar limando un poquito porque lo gordo, digamos, el grueso, el 80% del trabajo, pues afortunadamente lo hace el sistema, ¿verdad? Sí, pero fíjate que son los problemas que le preocupan a la persona que tiene diabetes. O sea, que yo pienso que por primera vez nos estamos acercando a la realidad individual, que igual no tenemos artículos que nos digan para esa realidad el qué, pero me da la impresión que es una toma de decisiones conjunta o reflexionar sobre los problemas del día a día y está cambiando nuestra consulta, vamos, radicalmente y la educación también, pero lo hace más bonito. O sea, yo Hombre, también lo tomo como un reto, ¿eh? sí, sí, yo también, vamos, y con mejores resultados, que es lo que dice la gente, ¿no? Trabajo menos para la diabetes, pero tengo mejores resultados y sufro menos. Puedo ver una película entera sin mirar el sensor porque sé que voy a estar bien. Y eso, bueno, pues es muy, muy importante. Pues Eso es la primera vez que nos lo dicen, sí, sí, al menos en los últimos 20 años. Es que sí, es sí, enorme el salto. es impresionante. Muchas gracias, Marga, actualizándonos lógicamente de día en día. Pues nada, la verdad es que no puedo más que agradeceros la exhaustiva revisión que habéis hecho de los temas que os han correspondido y nada, encantada de veros. Espero arreglar la cámara para, para que otra vez me veáis a mí y nada, que muchas gracias al IDIVAL por la iniciativa, a los patrocinadores también por permitir que esta reunión salga adelante y a vosotros sobre todo y a los asistentes por vuestra presencia. Un abrazo a todos y bueno, si tenéis algún comentario final, pues estáis a tiempo. Mañana y pasado sigue habiendo sesiones muy interesantes también, aunque no sé yo si tanto como esta, ¿eh? No sé. María. Nada,